Tenemos ahora como nuestro primer invitado al señor Luis Taís Díaz. Voy a mencionar rápidamente que él ha sido secretario general de Perú Posible, del señor Alejandro Toledo, también presidente en su momento del Consejo Nacional de Descentralización, director en Naciones Unidas por lo menos unos 30 años para que tengan una idea de su gran experiencia, líder de Convergencia Ciudadana, que me gustaría preguntarle qué pasó con esta agrupación, porque ahora me han dado la mala noticia, no es mala noticia, que pertenece al PRIN, al Partido Regionalista de Integración Nacional. Es sociólogo, como ya dije, y actualmente consultor internacional. Luis, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. La primera razón de nuestra convocatoria es el asunto del megapuerto, que entiendo, y todo el país lo sabe, que es una obra grandísima para el desarrollo de nuestro país. El megapuerto, que es el más importante de Sudamérica, se están invirtiendo más o menos unos 3.500 millones de dólares. El Estado no pone un solo centavo, es una inversión privada. Peruanos y chinos desarrollando esta construcción, y aparentemente cuando están invirtiendo de los 3.500 millones de dólares, unos 1.200 millones de dólares, han empezado las controversias, pero no por Luxi, que allá en Chile, ni por Estados Unidos, sino que, en apariencia esto es increíble, en que la historia del Perú algo habla de eso, por los propios peruanos. El propio gobierno estaría promoviendo una suerte de conspiración para que se caiga el tema del megapuerto, que se entiende que debe ser inaugurado en noviembre, incluso con la presencia del presidente chino. ¿Qué tendría que decir? Bueno, ustedes saben que es bien sospechoso que después de 3 años que han dado los vistos buenos todos, la autoridad, especialmente la Autoridad Nacional de Puertos, ¿no es cierto?, de pronto reaccione diciendo, uy, aquí hay un problema serio. No podemos darle en aras de la competencia y del mercado. ¿De cuál competencia y mercado habla este gobierno? ¿De que 4 bancos manejan el país? ¿De que una empresa maneja todas las farmacias? ¿De eso estamos hablando? ¿Esa es competencia de mercado? Entonces, lo que yo le quiero decir es que esto no es sino, a mi manera de ver, una manera de poder poner en jaque este importante proyecto, porque... Es la parte que no entiendo, porque ¿cómo el Estado se va a disparar a los pies? Es que el Estado... es que hay cosas que son... ¿cómo le puedo explicar? En todo esto hay varios niveles de cosas, ¿no? La primera son aquellos que dicen, uy, los chinos, ¿qué hacen aquí tanto tiempo? Se están comprando todo, qué sé yo, no sé cuánto, bla, bla. Pero resulta que los chinos son los únicos que están creyendo en este país y están invirtiendo en este país. No estamos hablando solo del puerto, ¿no es cierto? Entonces, el segundo tema es, díganlo pues antes. No cuando han invertido 1.200 millones. Este gobierno se parece a Milei. Milei ha hecho lo mismo con 2 represas que estaban haciendo los chinos para el sur en la Patagonia Argentina. Los han paralizado. Que como usted sabe, es pura tierra. Sí. Y con esto iban a ponerse a producir, que es tan necesario para la Argentina, ¿no es verdad? Los han paralizado. 4.500 millones de dólares. Por el prurito de que es chino. Ah, exactamente. Entonces, ¿qué han hecho los chinos? Le han puesto ¿cómo se llama? Un juicio por 30.000 millones de dólares de reparación. Es que nosotros queremos... Aquí no es un tema ideológico. Aquí es un tema de que el país requiere explotar su posición geográfica. Y esto va a permitirle al país que lo haga de la mejor manera, ¿no es cierto? Porque esto va a traer consigo no solamente el puerto, sino también va a traer consigo las líneas de cabotaje interno, lo cual va a ordenar la carga en nuestro país. Igualmente la relación con Brasil, porque Brasil va a tener que salir por acá. Usted no puede salir por otro lado. Usted ha hablado de una conspiración. Bueno, no, yo digo que parece una conspiración porque
Después de eso, de pronto sale la Autoridad Nacional de Puertos y dice, ay, es que no se está haciendo, repitiendo exactamente lo que dijeron en el sur uno de los empresarios, ¿cierto? ¿Qué empresarios? Por favor, dígale al televidente. No, ya lo dije, Luxi, si usted lo sabe. Entonces, lo que yo quiero decirles, el señor, hay un estudio de abogados, ¿no es cierto? O la CHEA, que ha estado trabajando también todo este tema. Entonces, yo lo que quiero decirle es que hay... Un estudio de abogados hoy en peruanos o la ECHEA contratado por los chilenos. Contratado no sé por quién, pero ellos son los que han estado tramitando toda esta cosa de que hay que darle mayor, ¿cómo se llama? El mercado debiera de definir quiénes son los que pueden concursar a manejar los servicios básicos del puerto. Eso se hace pues antes, ahora ellos están desarrollando ya la obra, ya han invertido 1.200 millones. Si yo invierto un montón, o sea, yo no quiero que mi puerto sufra ningún problema, porque este es un puerto privado, este no es un puerto hecho por el Estado. Entonces, pero que tiene una regulación, obviamente, tiene una regulación, porque tiene que tener un permiso y tiene que tener una... Aquí... Y el Estado sabe que eso le conviene al país. Entonces, a mí me parece pues muy raro, ¿no es cierto?, que un señor que además presentó su renuncia hace tiempo y todavía no se la han aceptado, ¿no es cierto?, de pronto salga que en aras de la transparencia del mercado debe de cambiarse esto. Y hace que el ¿A quién se refiere? Disculpe, ¿a quién se refiere? Al señor de la Autoridad de Puertos, al señor Tapia. A él me refiero. Yo no tengo problema en decir los nombres de las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa pasa? Le pide al procurador del Ministerio de Transportes que le diga al juez que se impide esto. Y es el procurador del Ministerio de Transporte que depende del ministro de Transporte. ¿Usted cree que va a hacerlo sin consultarle al ministro de Transporte? Y el ministro de la Presidenta. Y el ministro de la Presidenta, obviamente. El tamaño de esto es grande. Esto no lo nadie se puede cortar por su cuenta. Pero en el trasfondo por están los chilenos. Por eso es que yo denuncié que esto no podía ser. Pero en el trasfondo están los chilenos. Y posiblemente los Estados Unidos, ¿o no? O sea, eso es una de las posibilidades. Ahora, que quien se quejó fue el señor Luxi sobre este tema, no hay duda. Decir los chilenos es incorporar al gobierno chileno, que yo no creo que esté incorporado a esto. Esta es una cosa de un empresario chileno. Que es muy rico. Que es dueño del 20% de Buenaventura, para empezar. En el Perú. Ya, ¿estamos? Que es el que quiso traer la fábrica de fideos aquí. Luchetti. Y que estuvo sentado con Montesinos, ¿no es cierto? Y aterrizando en aeropuertos militares para que no los vieran. Ese es. De ese estamos hablando. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Yo creo que frente a todas estas denuncias que hemos hecho varios, porque no soy el único que lo ha hecho, ¿no es cierto?, creo que el gobierno ha dado marcha atrás. Y tengo entendido que ya le ha tenido instrucciones el señor Tapia de revisar todo el tema y buscar cuál es definir el artículo legal que tiene que incorporarse para que esto pueda no haber mayor problema. Usted habría dicho, confírmeme, que hay un grupo de malos peruanos que se han ido a Estados Unidos a cuestionar el megapuerto y decir que vamos a caer en manos de los chinos. Bueno, es que en esto tenemos que ver también que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿cierto? Entonces, obviamente, Estados Unidos cree que proteger sus intereses es que los chinos no entren mucho en América Latina. Y una cosa de esta naturaleza, un puerto de esta naturaleza pone con el ferrocarril que se va a construir, porque si no se construye el ferrocarril no tiene ningún sentido el puerto, ¿no? Para traer todo el cereal brasileño, la soya y todos los productos que ellos puedan fabricar, ¿no es cierto? Se convierte en la puerta de Brasil. Nos hace unos socios de Brasil. Estuvo aquí la ministra de Transporte de Brasil para ver cómo es esto. Ahora resulta que la interoceánica, que ya está hecha, adquiere ahora un sentido, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que en esto, yo creo que Estados Unidos tiene que entender, ¿no?, que en el Perú no estamos jugando a la cosa internacional. Claro, al tema ideológico, ¿no? Nosotros aquí
necesitamos inversiones y quien quiera venir a ponerlos con todo gusto. Por ejemplo, ¿por qué usted sabe hace cuánto tiempo que Estados Unidos no invierte en el Perú? ¿Hace cuánto? Más de 10 años. Se olvidó del patio trasero, porque es patio trasero, no es el jardín de adelante, ¿no es cierto? Entonces, como decía Alan García, el perro del hortelano, ni comes ni dejas comer, así no es. Está el puerto de Corío, que es necesario hacerlo, que ya hay un proyecto. Lo puede hacer Chile. Que el gobierno de Arequipa, el gobierno regional de Arequipa está interesado en eso, que venga a Estados Unidos e invierta. Entonces, no, yo no creo que deba ser Chile. Yo estoy seguro que Chile no aceptaría que Perú invirtiera en unos puertos en por una cuestión Chile. Estratégica. Por una cuestión Correcto. simple y llanamente de preservar los intereses nacionales. ¿Y cuántos interesados hay en ese puerto que usted menciona? Entiendo que por ahora ha hablado un señor que ha estado trabajando sobre esto, un señor Corso, y habla de que hay una posible inversión norteamericana. Bienvenida, bienvenida. ¿Por qué? Porque necesitamos también ese puerto. Ese puerto es de aguas profundas, en roca, y tiene un calado de casi 18 metros contra los 16.8 que tiene Chancay. Entonces, eso permite esto. Finalmente, esto de las ideologías de derecha y de izquierda están jorobando al Perú. El Perú no puede seguir partiéndose entre izquierdas y derechas. Aquí lo que necesitamos es quiénes somos los peruanos que queremos llevar al país adelante y sacar los problemas que tiene el país. Pero sin querer decir que las ideologías son malas, en absoluto. O queremos, como aparentemente está ocurriendo en el Perú, no, los extremos ideológicos son malos. Económicos. Los extremos ideológicos son malos. Claro, de acuerdo. Pero las ideologías de por sí no tienen que ser malas. Bueno, ideología, la mejor definición de ideología es que yo pienso que hay algo que debiera ser y tomo en cuenta algunos elementos para organizar esto que quiero hacer. Es una ideología. Yo puedo tener una ideología de centro. Señor Thaís, en el 2021, Pedro Castillo era el presidente. Usted en una declaración que hace en el Canal 7 hablaba, la situación de crisis era evidente, de tres grupos encontrados en medio de la crisis. Usted mencionaba justamente a la derecha dura, a la izquierda, pero también decía hay un grupo que no está con ninguno de los dos, que es más bien reflexivo. Pero eso es el 2021. ¿Cómo ve el panorama ahora en el 2024 con esto que a todos nos preocupa? Bueno, en realidad yo creo que aquí hay un tema fundamental. Van a concursar hasta ahora casi 30 partidos para las próximas elecciones del 2026. Y digo del 2026 con toda seguridad porque este Congreso manejado por el Fujimorismo y por el señor Acuña y por el señor Aliaga, López Aliaga, está protegiendo a la señora del reloj. ¿No es cierto? Entonces ya aquí no hay justicia para los peruanos iguales para todos. Pero no es una protección gratuita. ¿Perdón? No es una protección gratuita. Pero es que es más que gratuita. Hay 50 millones que el ministro de Transporte, de Economía, le ha pasado al Congreso cuando hay tantas necesidades para la gente, de salud, de educación. Y le pasamos 50 millones, en eso gastamos nuestros impuestos. Como los si 100 yo pudiera, millones, yo haría una huelga de impuestos, no pago de impuestos. A ver. Como los 100 millones a Oscorima para la construcción de un estadio. Bueno, ahí tiene usted. Entonces, las cosas se están manejando no por el interés del país, sino por el interés mezquino de unos grupos políticos. Ese es el diagnóstico. Entonces le decía yo, tenemos de un lado todos estos partidos que nos han traído hasta aquí, partidos históricos que nos han traído hasta acá, todos, ¿no es cierto? Y todos lo conocemos, los que están básicamente representados en el Congreso hoy en día. Y los que no están. Nos han traído a esta situación. Y los que no están, porque también al APRA hay que contarlo. Porque terminaron, claro. Nos han traído hasta acá. Y estos representan la casta política de este país, los mismos de siempre. Está como Milei usted. Pero es que el término es muy bueno, yo no estoy de acuerdo con Milei, pero el término es muy bueno, ¿no? Porque sabe agrupar a todos estos partidos que están, ¿cómo se llama?, que nos han traído hasta aquí, pues. Entonces, hay 30 partidos nuevos o 20 partidos nuevos.
yo les invoco a los partidos nuevos, donde quienes pertenecen a estos partidos, la gente que está desengañada de estos otros partidos. Ellos están tratando de ver cómo crean algo más limpio, más tranquilo. Ese es el tercer grupo, ese es el tercer grupo. Entonces yo lo que diría, ¿no es cierto?, es que ellos debieran de juntarse, debieran de conversar. Y yo los invito, conversemos. ¿Conversemos para qué? Conversemos para hacer un proyecto nacional a 20 años. Un proyecto nacional a 20 años en el cual todos estemos de acuerdo, lo firmamos con notarios y todo. Porque uno no puede cambiar este país en 5 años de gobierno. ¿Qué pasó con Convergencia Ciudadana? Bueno, yo pedí y busqué la firma, pero justo me agarró el COVID y ya no pude. Se cayó. Sí. Pero ahora está en el PRIN, ¿es verdad eso? Sí, estoy en el PRIN. ¿Ya es militante del PRIN? Sí. ¿Dirigente? Soy miembro de la comisión política, pero la idea es pues poder... ¿Quién está ahí? Ahí está Marco Tulio Gutiérrez, me parece. También, sí. Entonces, yo no sé por qué usted dice que qué pena que no, estemos en el PRIN. Yo le voy a decir una cosa. El PRIN es el partido regional de integración nacional. Ahí está nuestra amiga Celina Palomino. No está no solamente nuestra amiga, está también el señor Braco, que es el secretario de todos los frentes regionales que buscan un Perú descentralizado. Y estoy yo, que estuve al frente 4 años del Consejo Nacional de Descentralización. Todos queremos descentralizar el país, porque el país necesita eso. Está Walter Chirinos también. Bueno, así es. Entonces, yo le digo, hay una propuesta, tenemos que cambiar este país, no podemos dejar que este país siga cayendo en manos de las bandas organizadas. ¿El PRIN salvará al Perú o hay que hacer un frente? ¿Perdón? ¿El PRIN salvará al Perú? Yo creo que todos tenemos que conversar. Todos estos partidos nuevos, tenemos que conversar y hacer una propuesta de país y luego veremos en las elecciones quién va y quién no va. O sea, pero debemos tener un patrón común. Y este patrón común es salvar el país. Salvar el país porque el país está cayendo en manos de las bandas organizadas que manejan el Poder Judicial, manejan la policía, manejan Fuerzas Armadas, manejan toda una serie, la minería, manejan toda una serie de cosas. Usted hablaba del ¿Qué estamos gobierno... esperando frente a un Estado que se cae de puro incapaz? Usted hablaba del gobierno de Alejandro Toledo, del cual fue parte, y más allá de las excrescencias y los actos de corrupción de Toledo, usted decía, él terminó su gobierno con 8% de crecimiento y 1.1 de inflación. No de inflación, 1.1 de ¿cómo se llama? De superávit fiscal. Correcto. Superávit fiscal. Primera vez en la historia del Perú en muchos años que había superávit fiscal. Muy bien. ¿Qué nos pasó? Estábamos creciendo a buen ritmo, ¿y qué nos pasó? Bueno, es que yo creo que el crecimiento no se vio reforzado, ¿no es cierto?, con las necesidades de la gente. Todo proceso político tiene que acompañarlo la gente, los ciudadanos, porque para ellos está hecho. Entonces, si los ciudadanos no me acompañan, ¿cómo yo lo que haga va a durar lo poquito que estoy? Mientras que si lo agarran los ciudadanos, o sea, siempre digo esto, los ciudadanos tenemos que recuperar el país nuevamente, para nosotros, recuperar el poder para nosotros los ciudadanos. No podemos dejárselo a todos estos de las pulseras, de los relojes y sabe Dios que otras cosas más. La bonanza la aprovechó un grupúsculo y la gente pobre quedó abandonada, cuando era el momento oportuno para convocarlos. Tenemos 1,5 millones de jóvenes que no tienen trabajo ni tienen educación. ¿Qué hacemos con ellos? Viven en la pobreza y son los que necesitan tener algunos recursos para ayudar a sus familias, para ellos mismos. Usted hablaba de una revolución industrial. Perdón, dígame, ¿qué cosas hacen? Nada. Entonces, son presa fácil de las bandas organizadas que se están creando en el país y que cada día adquieren más fuerza. Ya hoy día en el país te matan como si nada. No importa. Esto ya parece la Italia de los años 70, 80, o se parece a Nueva York de los años 30. Frente a eso usted hablaba de una, una suerte de revolución industrial y convocaba la idea de crear institutos tecnológicos
para que los chicos se capaciten? Claro, ese es el programa que yo he diseñado, lo tenemos totalmente diseñado, que a 1,5 millones de jóvenes les vamos a dar capacitación técnica. Porque ¿qué cosa es lo que pasa? Lo que pasa, si usted me permite un minuto, lo que pasa es que hoy en día la industria está cambiando. Hoy día estamos en inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, etcétera. Y nosotros en el Perú, ¿en qué estamos? En nada. Hay mucha gente que hoy trabaja que se va a quedar sin trabajo. Porque si no eres una persona calificada, no vas a conseguir trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a estos jóvenes, pero no para que hagan plomería y ese tipo de cosas, sino para hacer las nuevas cosas que se requieren en la industria 4.0. Pero para eso nuestros empresarios tienen también que salir del letargo en el que están y empezar a invertir en la industria 4.0. Y yo sé que es costoso y el Estado tiene que ayudarlos para que se haga. Porque el Estado tiene responsabilidades con los empresarios y emprendedores y con la gente y los trabajadores. Entonces, esto es darle además a los jóvenes una beca el equivalente a $100 mensuales para que tengan en el bolsillo además de la educación. ¿Esto vale cuánto? Vale 1.800 millones de dólares al año. Es que no puede el Estado gastar 1.800 millones de dólares al año en su gente. Muy bien. Para ir concluyendo. Perdóneme pero es que, No, ¿sabes qué? Yo no, cuando está hablo sobre esta plenamente. es que ya tengo el hígado prácticamente en la cama. Hay que cuidar la salud. Pero a lo que iba es que frente a este contexto, con este gobierno ya no hay nada que hacer. Nada. Ojalá se fuera mañana. Sí, no se va a ir, se fuera se va a ir en mañana, pero no 2026. se va a ir Así es. porque ahí están estos sinvergüenzas que lo siguen apoyando. O sea que hay que comernos este 2024, el 2025 hasta julio del 2026. Espero que lleguemos bien. Por lo menos lleguemos en mejores condiciones. Claro. Ahora, ¿las reglas de juego para el proceso electoral usted cree que sean lo suficientemente limpias? Pero no pues, si este Congreso, ¿qué es lo que está haciendo? A los frentes regionales, por ejemplo, ahora les está obligando a que tengan mayor cantidad ¿cómo se llama? De candidatos y de votos para poder seguir existiendo. ¿Quién está atrás de eso? El que quiere tener... El que tiene plata como cancha y quiere tener municipios como cancha. ¿Cierto? César Acuña. Así es, pues, ellos están empujando esto con su... A mí me sorprende gente que yo he admirado, que está hoy día de congresista de Acuña y hacen caso a lo que dice el señor Acuña. Gente que es 20 veces más inteligente que Acuña. Por favor. Pero no solamente él, también está involucrada en este pero asunto. Sin Keiko Fujimori, el Fujimorismo, ¿por qué? Rafael López Aliaga. Este Congreso, creando el Senado, sabe que el Senado le puede corregir la plana Diputados. a los diputados. Los diputados hacen una ley y esta ley va al Senado. El Senado no es como antes, que simplemente decía no pasa por esto y se la devuelve. Por para eso que quieren infiltrarse en el Senado. No, ellos mismos lo van a hacer. Así Que lo pueden cambiar cuando les dé la gana. Eso no puede ser, eso no es democracia. Bueno, y pues así entonces, como eso, tenemos un montón de cosas. Entonces, si las reglas de juego de cara al 2026 también son las peores, ¿cómo vamos a hacerlas? Bueno, ese es el gran desafío que tenemos los partidos políticos que queremos cambiar este país. Terminando el tema, ¿por qué las calles están frías? ¿Por qué la gente no sale a protestar? Porque la gente ya no cree en nadie. Porque la gente está aburrida de que le prometan, sí, vamos a cambiar, salimos, marchamos. ¿Y qué pasa? Nos matan. ¿Y qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Entonces, ¿qué cosa hacer? ¿Cambia algo? No cambia nada. Entonces, estoy desengañado. Y eso es lo peor que nos puede pasar como país. Reflexión final, porque ya nos tenemos que ir a la pausa. No, la reflexión final es que ojalá tuviéramos... La gente que nos está viendo está deprimida con todo lo que usted está diciendo. Pero yo le digo, parafraseando a nuestro gran poeta César Vallejo. ¿Se acuerda usted? Y decía, y yo lo interpreto de otra manera, y vinieron muchos, pero el Perú, siguió muriendo. Y vinieron todos. El Perú se levantó y actuó.
Necesitamos a todos. Muy bien. Luis, ha sido muy amable. Muchas gracias. Seguimos luego de la pausa, tras entrevistar a Luis Taís. Ya viene Diógenes Alba para hablarnos de la situación en el centro o emporio comercial de Gamarra. Regresamos.